¿Sabías que cada persona tiene una zona de espacio personal que varía dependiendo de la cultura, del contexto y de la relación que tenga con el interlocutor? Ese espacio actúa como una burbuja invisible y sirve como una barrera de confort y seguridad. Respetar ese espacio es fundamental para una comunicación efectiva y para evitar generar tensiones e incomodidad en la otra persona. Y hoy te voy a enseñar por qué es importante de forma práctica respetar las distancias correspondientes a esa costumbre social. Hola, soy Víctor, especialista en comunicación efectiva, y hoy vamos a hablar sobre los tipos de espacio personales y su importancia para tener una comunicación efectiva. Así que, sin más rodeos, vamos al asunto al que venimos. Pero antes, espera un poquito, no te olvides de darle like a este video, darle a la campanita para seguirme, así no te pierdes contenidos importantes como este. Muy bien, ahora sí vamos al tema. Muchas veces sucede que estamos conociendo a una persona, ya sea un tema laboral o personal, y a veces uno se pone un poco nervioso dependiendo de la práctica que uno tenga en relacionarse con personas nuevas. Y a veces sucede que uno quiere caerle en gracia y a veces uno se acerca más de lo debido. Y eso, en vez de favorecer la comunicación, termina generando rechazo. Recordemos que para poder acercarnos más a una persona tiene que haber confianza, porque como dije anteriormente, ese espacio es muy personal y solamente cuando habilitamos a la otra persona es que se puede ir acercando de a poco. Así que no te pierdas este video porque voy a enseñarte cuáles son esos tipos de espacio y cómo debemos utilizar esa distancia a nuestro favor. El primer tipo de espacio reconocible es el llamado espacio íntimo, que está reservado solamente para las personas con las cuales tenemos una relación muy personal, como parejas, familiares cercanos o amigos íntimos. En esta zona, que más o menos está delimitada entre 0 y 2 palmos más o menos de distancia, a las únicas personas que habilitamos que entren son las que nosotros realmente tenemos confianza, por medio de abrazos, besos y susurros. Entonces, desconocer esa realidad puede hacer que tengamos una comunicación inefectiva, y ese no es el objetivo de lo que estamos haciendo aquí. Como detalle importante, es bueno recordar que para nosotros es un espacio muy sensible a la invasión de extraños. Imagínate que estamos en la calle, parados, esperando algo en particular, y se nos acerca una persona. Si se acerca demasiado a la zona que nosotros le permitimos de cercanía, eso puede generar en nosotros, de forma inconsciente, cierta inseguridad o molestia, y puede hacer que tratemos de enfrentar a esa persona con la mirada para que se dé cuenta que está pasándose de la raya, o terminamos corriéndonos. Una de las señales fisiológicas de que cuando estamos incómodos de que una persona se acerque demasiado es el aumento del ritmo cardíaco o también la tensión muscular, especialmente en los momentos en que la persona no se siente cómoda. Estudios psicológicos nos muestran que cuando una persona permite que otra se acerque es porque hay un alto nivel de confianza y conexión. Inclusive pequeñas cosas como permitir que alguien te coloque la mano en el hombro si uno no lo conoce es bastante delicado. Por eso es importante, cuando conversamos con alguien, medir hasta dónde la otra persona lo permite, porque recordemos que la idea es mantener la comunicación. Ahora pasemos a lo que es el espacio personal. El anterior que estábamos hablando era el espacio íntimo, el círculo mucho más cerrado con respecto a quienes permitimos que entren. Ahora, en este otro, que puede ser una distancia desde nosotros a la otra persona de 45 centímetros a 1,5 metros aproximadamente, para que tengamos idea, es un espacio exclusivamente para amigos en general, compañeros de trabajo o conocidos. Es lo suficientemente cercano como para establecer una comunicación personal sin invadir la intimidad. Los amigos pueden acercarse a nosotros hasta cierto
cierta distancia, pero el lugar íntimo es solamente para personas muy especiales. Así que si estamos conociendo a una persona y generamos cierta amistad, también hay que tener cuidado con respecto a cuánto nos acercamos, siempre y cuando la persona lo permita. Recordemos que también la distancia que mantenemos con la persona comunica cosas. Si nos acercamos de forma abrupta sin que la persona lo permita, puede generar una mala impresión. Y ese espacio personal es el más común en las reuniones casuales o encuentros sociales. Ingresar a esa zona sin ser autorizado por el interlocutor puede ser tomado como algo que comunica querer acercarse más de lo que es debido, como tratar de adelantar demasiado el proceso de la relación, ya sea una amistad o ya sea algo más. Así que si uno quiere adelantar demasiado y trata de tocar a la otra persona o acercarse un poquito más de lo que socialmente o personalmente está autorizado, puede tomarse como inclusivamente un insulto. Yendo al ámbito profesional, mantener una distancia ayuda a establecer un equilibrio entre cercanía y respeto. El tercer tipo de espacio tiene que ver con el espacio social, que es el que está a partir aproximadamente cerca de 1,5 metros a 3 metros. Este tipo de espacio se utiliza más para reuniones sociales mucho más ligeras y formales, o con personas que no conocemos bien, como reuniones de trabajo también, entrevistas o interacciones en la calle. Si prestamos atención a nuestra reacción cuando alguien se nos acerca para vender algo o para hacer una pregunta, la distancia que mantenemos con la persona es bastante considerable. Eso permite que podamos interactuar con la persona, pero siempre manteniendo esa distancia prudente. Así que mantener esa distancia en esos ambientes profesionales comunica respeto y profesionalismo. Así que si estás charlando con un jefe o con alguien similar, acercarte demasiado puede considerarse algo grosero, y más aún si queremos inclusive tocar a la persona. Por eso es importante también prestar atención al lenguaje no verbal de la otra persona para ver cuánto permite que nos acerquemos, porque es verdad, acercarse es muy importante. También recordemos que eso debe ser de forma paulatina, o sea, un proceso. Después tenemos la distancia que tiene que ver con el espacio público, que ahí ya estamos hablando de más de 3 metros de distancia. Ese es el espacio que se utiliza generalmente para hablar en público, con grandes audiencias, o para observar a alguien sin interactuar con ella. Esa distancia se utiliza en los momentos que uno no espera interactuar con alguien, como conferencias, clases o espectáculos. En esta zona, las expresiones faciales y los gestos amplios son clave, ya que mantienen la atención y conectan con la audiencia a distancia. Invadir ese espacio puede ser interpretado por la otra persona como una agresión o algo inapropiado, principalmente si ocurre de manera inesperada. Ahora, ¿por qué no debemos invadir el espacio personal? Porque si alguien invade nuestro espacio personal, nosotros de forma inconsciente vamos a aumentar el nivel de estrés e incomodidad, y eso puede generar cruzarse de brazos, dar un paso hacia atrás o moverse. Y obviamente, como nuestro objetivo acá es generar una comunicación efectiva, eso lo que va a hacer entonces es entorpecer el proceso. Y esto viene de muchos siglos de evolución, ya que la cercanía muy repentina es interpretada por nosotros como una amenaza. Muchas veces puede ser que nosotros intentemos tomarlo como algo normal cuando se nos acercan de forma sorpresiva, pero inconscientemente nuestro cuerpo se pone tenso, inclusive nos damos el famoso susto, porque en el fondo sabemos que eso es incorrecto. Cuando lo hacemos con amigos puede ser tomado como un chiste, sin embargo si lo hacemos a un superior, a un jefe, eso puede ser tomado muy a mal. El segundo punto por el cual tampoco se debe acercar demasiado a la otra persona es porque también de manera social se toma como interpretación de dominancia. Esto significa que si la persona se quiere acercar mucho a uno, es como que si quisiera tratar de dominarnos. Eso se percibe mucho cuando un jefe se acerca mucho a un empleado, como queriendo demostrar su poder, como diciendo, yo puedo acercarme a vos y no pasa nada, obviamente con ciertos límites. A veces ese tipo de acercamiento hacia un subalterno o hacia un oponente, por ejemplo, en una discusión o algo similar, es utilizado como una táctica para demostrar que yo tengo más poder que vos. Como decía anteriormente, esto también depende de la cultura. Hay países como Japón que la distancia tiene que ser mucho más extensa, mucho más grande. En cambio, en América Latina es mucho más aceptable la cercanía, dependiendo obviamente de cada país y de cada contexto.
esto. Pero en general podemos decir que las personas que de forma continua invaden el espacio personal son consideradas agresivas, poco empáticas o insensibles a las normas sociales. Y en nuestro caso, obviamente, que no queremos tener ese tipo de concepto de parte de los demás. Otro problema con acercarse demasiado es que rompe la conexión entre las personas si invadimos el espacio que nos corresponde. Tal vez lo que estoy diciendo ahora suena muy obvio para algunas personas. Sin embargo, recordemos que cuando estamos conversando y estamos muy inmersos en lo que estamos diciendo, muchas veces sucede que estos detalles los dejamos pasar por alto y no nos damos cuenta, así como sucede con los gestos, con la forma de pararnos y otras cuestiones más. Por eso, cuando uno empieza a reflexionar sobre ellos de antemano, es más fácil que en ese momento clave uno le preste más atención. Entonces, ¿cómo respetamos de forma adecuada los espacios personales? Uno de ellos tiene que ver con la cuestión de leer los mensajes no verbales de los interlocutores. Si nos damos cuenta que la persona se pone tensa, se cruza de brazos, o el tono o la forma de hablar cambia, e inclusive algunos se sonrojan, son mensajes que nos están dando a entender que debemos retroceder un poco. Esto muchas veces, de acercarse demasiado, lo podemos percibir en vendedores callejeros. Muchas veces, por tratar de convencernos, se nos acercan demasiado, y eso, en vez de ayudar a empatizar, termina corriéndonos más rápidamente. Otra cuestión tiene que ver también con interacciones sociales. El mantener la distancia prudente ayuda a que la comunicación pueda fluir. Ahora, si es necesario acercarnos por un motivo en particular, por una cuestión de la prenda para señalarla o algo similar, tenemos que pedir permiso. De esa manera, si la otra persona lo permite, estamos en condiciones de poder cruzar esa línea imaginaria y no romper la comunicación. Al poner en práctica todo esto que hemos hablado, vamos a generar esa comunicación efectiva y poder pasar el mensaje de que somos personas profesionales y respetuosas. Para seguir completando esta información y continuar creciendo como comunicadores pro, te invito a que sigas viendo el video a continuación.